Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar al otro lado de la conexión. Vamos a empezar puntuales. Ya se están incorporando muchas de las personas que habéis decidido escucharnos en el día de hoy. Y bueno, pues voy a proceder a hacer las presentaciones. Estamos para desarrollar la webinar Alejandro Delgado, como sabéis es el director de desarrollo de negocio para España y Portugal de Global Suite, que es nuestro partner tecnológico de consultoría de Willis Towers Watson, y yo mismo, que soy Fernando Redondo, que soy el responsable de gerencia de riesgos dentro de Willis Towers Watson. Como detalles antes de empezar, deciros que para dinamizar o tratar de dinamizar la webinar hemos preparado justo a la mitad de la misma lo que llamamos un sondeo de situación, que básicamente coincidirá con la página 9 de la webinar. Y luego siempre nos gusta, cuando acabamos, lanzaros una encuesta de valoración de la sesión en la cual bueno, pues nos expresáis vuestra opinión sobre el contenido, sobre los ponentes, sobre cosas que os han gustado, sobre cosas que os gustaría ampliar conceptos y demás. Para nosotros, como sabéis, siempre es muy importante porque de eso vamos aprendiendo y vamos cambiando nuestras presentaciones. Bueno, sin más dilación, y por supuesto al final también hay la posibilidad de hacer las preguntas que necesitéis y si no las podéis hacer por escrito también por correo electrónico, que nosotros encantados de contestaros. Bueno, vamos a empezar, bueno, simplemente dos retazos sobre Willis Towers Watson. Bueno, sabéis que somos una empresa multinacional de consultoría de riesgos y, bueno, pues dentro de nuestras especialidades pues está la de RM, de Enterprise Risk Management y Cumplimiento, que es la que tengo el honor de dirigir y por eso estamos dirigiéndonos a vosotros desde aquí. En cuanto a Global Suite, pues Global Suite es una empresa española multinacional porque trabaja pues en España, en Europa y básicamente en Latinoamérica y lleva trabajando con nosotros, pues ya se va a cumplir exactamente igual que nosotros 10 años, de una satisfactoria relación tanto en el desarrollo de herramientas informáticas como de consultoría especializada, tanto de riesgos como de cumplimiento dentro de los entornos que llamamos de GRC, de Governance, Risk and Compliance. Bien, con respecto al canal de denuncia, deciros que bueno, nosotros precisamente hemos creado un grupo de trabajo pues hace más de un año, conjunto, en el cual pues lo primero que tengo que dar es las gracias a nuestros departamentos de comunicación, marketing y marketing digital, porque son los que nos están ayudando en el desarrollo de toda esta campaña y que probablemente los que seguís redes sociales nos habréis detectado en multitud de ocasiones porque estamos publicando todas las novedades que sobre esta materia se están produciendo. Y además, pues son sesiones técnicas en las que vamos analizando los textos legales, lo que vamos analizando pues sus conexiones con el compliance penal, ¿no? Que luego nos referiremos a él. Bien, es un grupo de trabajo potente y bueno, que lo que tratamos es de estar muy preparados, tanto desde el punto de vista del conocimiento como de la respuesta tecnológica. Y eso es un poco lo que os vamos a resumir hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues como introducción deciros, pues eso, yo creo que básicamente lo que es importante es que en el compliance, como en todo, se cree o no se cree. Sabéis que, bueno, pues es un tema que lleva en España pues desde el año 2010, un hito importantísimo que fue la reforma del Código Penal del año 15 y que en Europa, bueno, aunque luego lo veremos, pues se ha ido desarrollando de una manera, digamos, de distintas velocidades. Y bueno, pues recientemente lo que se ha producido es que tenemos encima de la mesa pues la obligatoriedad, porque en este caso es una obligatoriedad de tener un canal de denuncia cuya función principal es un sistema de comunicación que tenga estabilidad y que sea accesible para empleados y para terceros. Entonces, bueno, la nueva ley que probablemente habéis leído, el anteproyecto, va a implicar el establecimiento de dos sistemas de información que pueda garantizar confidencialidad del informador o denunciante, ¿no? Y con una gestión de algo que luego veremos también en el resumen, que es la aparición de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Este es un dato, creo que muy relevante con respecto a la nueva ley. Bueno, si nos dedicamos a explicar lo que dentro de lo que nosotros le denominamos una política de ética empresarial, donde aparece el canal de denuncia,
Dentro de esta política empresarial, que el compliance penal lógicamente es uno de los parámetros principales, pues aparecen los códigos éticos, los códigos de conducta y, como no, para que esa comunicación sea fluida, el canal de denuncia, ¿no? Como elemento en el cual podemos comunicar hechos incorrectos que lleguen a nuestro conocimiento. Ayer, por ejemplo, teníamos una reunión en la cual un cliente nos había explicado cómo había amparado precisamente un tema muy grave por la utilización de un empleado que, utilizando el canal de denuncia, puso en la pista a la empresa de lo que estaba ocurriendo, ¿no? O sea, que los canales de denuncia son, bueno, un elemento muy interesante para tanto el mantenimiento de la política empresarial como de la buena gestión, ¿no? de la empresa, ¿no? Y aquí señalamos una paradoja, porque nosotros hemos trabajado mucho, lógicamente, antes que en el canal de denuncia, en el compliance penal, pues la Unión Europea, es verdad, y me lo habréis escuchado en alguna otra webinar, pero hay que insistir porque no evoluciona, aunque cierta evolución legislativa vamos viendo en Alemania y en algún otro país, pero no se ha desarrollado el compliance penal de una forma obligatoria, sino que es una buena práctica, básicamente en Italia y en España, y sin embargo, pues el canal pues surge como una obligatoriedad, o sea, la directiva se ha traspuesto ya en el calendario acordado a prácticamente todos los países de la Unión Europea, y luego pues cada país lógicamente o lo asume dentro de su propio ordenamiento jurídico o establece una ley específica, como ha sido el caso de España. Pero yo sigo o seguimos pensando que es algo paradójico que un elemento, que no deja de ser un elemento importante, pero es solo un elemento de todo el compliance, sea obligatorio y no todo el compliance lo sea. Entonces, bueno, pues ahí hay un camino que recorrer, que pasa el tiempo y todavía no hemos recorrido del todo. Entonces, confiamos en que el compliance penal, más que una buena práctica, se convierta en algo que todas las empresas tengamos, ¿no? Porque ya digo que se está produciendo un cierto desequilibrio en ese avance hacia un compliance más maduro. Bien, si entramos en lo que la propia ley, que luego veremos un calendario, porque aunque bueno, voy a anticipar un poco al roadmap del calendario, la semana pasada creo recordar que ya se ha devuelto, además con una abrumadora mayoría, el proyecto al Congreso para que se fije fecha en próxima sesión y se vote la aprobación. Curiosamente, como todos pensábamos, ha sido una ley bastante técnica, donde bueno, ha habido bastante unanimidad y bueno, pues no va a haber una fricción política importante con respecto a su aprobación, con lo cual esperamos que la aprobación ya sea inminente, porque ya os digo que se ha devuelto el texto y eso significa que lo que se va a hacer es fijar fecha para que el Pleno del Parlamento lo apruebe, con lo cual va a entrar en vigor en muy breve plazo. Bien, si vamos a puntos importantes que nos gustaría destacar, la ley es larga, hay que estudiarla con cierto detenimiento, pero bueno, hoy lo que hemos hecho aquí es un pequeño resumen sobre los aspectos principales de lo que se llama la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. La verdad es que el título es largo y bueno, contiene pues temas semánticos importantes, ¿no? Por ejemplo, protege al informante. Aquí hay un cambio semántico de alertador, denunciante por informante. La verdad es que yo creo que es importante este cambio porque la figura del denunciante era poco atractiva, ¿no? Entonces, bueno, haberlo cambiado por informante pues parece como más próxima, ¿no? Por supuesto, evita represalias, debe ser un ciudadano o el deber del ciudadano de colaborar, que es un precepto que consagra la LECRIM y eso también pues, es importante. Y se establecen las normas mínimas de los canales, ¿no? Es decir, que bueno, pues un tema importante es ya no solamente la implantación de un canal, aquel que no lo tenga y están obligados, y además aquí también rompo un poco la cronología de la presentación y deciros que el plazo del 17 de diciembre de este año pues prácticamente va a quedar desaparecido y se va a subsumir porque la ley presumiblemente se va a aprobar antes, con lo cual en todas las empresas de más de 50 trabajadores ya fecha arriba o fecha abajo, eso da igual, van a tener la obligación de tener el canal. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Pues que el canal
se producen dos circunstancias. Los que no lo tienen, lo tenemos que tener, y hay un proceso importantísimo de revisión de los canales existentes. Es decir, nos estáis llamando muchos clientes, nosotros mismos, por ejemplo, como multinacional, tenemos nuestro propio canal, pero es un canal de origen anglosajón. Bueno, pues que lo que tenemos que hacer ahora, perdón por la expresión, es europeizarlo y adecuarlo a las características de la ley española, de la famosa ley reguladora de protección, con este título tan largo. Entonces, bueno, pues hay otros proyectos, son más fáciles, pero lógicamente pues nos están pidiendo, vale, perfecto, con las características de la ley, que cumplimos y que no cumplimos porque queremos estar al día los que ya tenemos canal. O sea que se producen dos áreas de trabajo. Los que no lo tienen, que lo tengan y bien hecho, y los que teniéndolo, pero por circunstancias, pues lo tenemos hecho de una manera muy concreta, adaptarnos rápidamente a lo que la ley nos pide. Bueno, como obligaciones, pues todas las entidades receptoras de fondos públicos, de esto nos habéis llamado bastantes empresas porque, lógicamente, los fondos europeos pues están viniendo muy lentamente, que es algo que comentábamos Alejandro y yo preparando esta sesión, y por eso también hay empresas, el tema del canal, porque bueno, pues vamos a adaptarlo a la velocidad de la llegada del fondo. Ahí, bueno, ya es la estrategia de cada compañía que decidir. Yo pienso que es mejor estar preparado antes de la recepción del fondo, porque si no vas a tener que correr mucho después. Y luego los municipios, incluso los menores de 10.000 habitantes, que pueden compartir medios entre sí para que se les haga más sencillo la posibilidad de acceder al canal. En cuanto a los plazos, son muy estrictos en cuanto a la gestión de la denuncia, que son 3 meses, en el cual pues hay que hacer todo el ciclo, lo que es la presentación, la investigación y la resolución. Y los medios y formas de comunicación, pues es muy interesante también, porque se amplían muchísimo. Es decir, que las denuncias puede ser por una grabación, puede ser incluso una conversación con la persona que se encarga del canal dentro de la empresa o del ayuntamiento, incluso en papel, ¿no? Eso luego Alejandro quizá os haga una ampliación de este concepto. Luego, por supuesto, la garantía de adaptación del canal a todo lo que es la protección de datos, con la modificación del artículo 24 y, obviamente, con más trabajo para los DPOs de nuestras empresas. Nosotros, obviamente, nuestro DPO, en este caso nuestra DPO, ya está trabajando en esta materia desde hace tiempo. Y luego, pues, el establecimiento de garantizar la protección del informante, ¿no? El canal tiene que estar gestionado por autoridad independiente y el canal debe ser un elemento de comunicación de la empresa. Entonces, bueno, esto al final son los grandes conceptos que recoge la ley, los grandes conceptos, los grandes principios y las grandes cosas que tenemos que hacer. Además, aparece, como ya os he mencionado hace unos breves minutos, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que es una figura que lo que debe hacer es garantizar el funcionamiento del sistema. Y bueno, lo que algunos pensábamos que iba a ocurrir ha ocurrido, y se le dota o se dota de un régimen de sanciones económicas por el no cumplimiento. Entonces, bueno, pues esto era algo que había dudas sobre cómo se iba a legislar, pero se ha legislado en este sentido. Y aunque, bueno, a mí no me gusta especialmente, esto es como el guardia que te pone la multa cuando te has saltado el stop, que lógicamente te lo mereces, pero realmente las legislaciones garantistas, pues normalmente incluyen sanciones y sanciones importantes. Entonces, bueno, pues hemos tenido que dedicar, por la realidad del asunto, pues una página entera a tanto lo que es la Autoridad Independiente de Protección del Informante como a las sanciones que se establecen en el texto, ¿no? Bueno, la autoridad independiente es quien sancionará por infracciones cometidas tanto en el sector público como en el sector privado. Aquí se abre un interrogante porque la autoridad independiente hay que crear, o sea, a partir del pistoletazo de la ley, pues hay que crear esta autoridad, dotarle de medios, etcétera, pero bueno, pues como cuando en protección de datos se creó la Agencia de Protección de Datos, pues cogió ritmo y hoy en día es una realidad absoluta, como bien sabéis. Bueno, posibles responsables de infracciones, que esto es muy importante, pues personas físicas que realicen con dolo las infracciones, las personas jurídicas que realicen con dolo las infracciones, órgano colegiado respondiendo de forma personal a sus miembros, y las infracciones, según se contiene en el artículo 63 del texto, se van a dividir o se dividen en muy graves, graves y leves. Un ejemplo de tipo muy grave es la limitación de derechos de la ley o la toma de represalias, ¿no? Que es un poco uno de los principios que hemos visto y que se han consagrado claramente en el nuevo texto. Es decir, que la limitación de derechos de la ley o la toma de represalias porque una persona quiera informar sobre un hecho conocido, eso se va a perseguir mucho, mucho, como es lógico.
En cuanto a las sanciones económicas, pues estas son importantes, ¿no? Si son personas físicas, pues bueno, las leves van de 1.001 euros a 10.000, por infracciones graves de 10.001 a 30.000 y las infracciones muy graves de 30.001 a 300.000. Si son personas jurídicas, empresas o entidades públicas, la cuantía es mayor, las leves son 100.000 euros. Esto estamos hablando ya de unas cuantías, yo creo, muy considerables. Las graves de 100.000 hasta 600.000 y las muy graves entre 600.000 y 1.000.000 de euros. Y además las muy graves tienen una agravación, nunca mejor dicho, en cuanto a su consideración. Se puede producir una amonestación pública. Esta es muy importante, que es la prohibición de obtener subvenciones durante un plazo máximo de 4 años. Entonces, claro, las empresas que tienen dentro de su cuenta de resultados pues un ingreso importante de subvenciones, pues no recibir subvenciones durante un máximo plazo de 4 años, pues lo que te puede es abocar incluso a la desaparición, porque una gran parte de tu ingreso viene de la subvención. Prohibición de contratar con el sector público, lo mismo que el anterior. Si estamos 3 años sin poder contratar con el sector público y tenemos un componente de contratación pública muy importante, nos puede llevar a la desaparición de la empresa. Y, por supuesto, que nuestro nombre aparezca publicado en el BOE con la sanción correspondiente, siempre que sean mayores de 600.000 euros, pues es un daño reputacional importantísimo para nuestras organizaciones. Entonces, bueno, yo creo que el régimen sancionador está bastante medido, es adecuado y nos lo tenemos que tomar en serio, obviamente. Entonces, bueno, no significa que esto se vaya a producir al día siguiente de la promulgación de la ley, porque tenemos que hacer un camino, tenemos que crear la autoridad mencionada anteriormente, pero que duda cabe pues que la ley bueno, pues plantea pues unas garantías y unas sanciones que parece que nos llevará a tomarnos bastante en serio el tema del canal de denuncia. Aunque bueno, las sanciones yo creo que no debe ser la clave. O sea, la clave debe ser tenerlo, promoverlo, protegerlo y que sirva como un elemento de ética y de comportamiento dentro de nuestras empresas. Muchas empresas nos dicen, bueno, es que no se usa el canal. Mejor, o sea, no pasa nada porque no se use el canal. Pero evidentemente también es verdad que nos encontramos empresas donde decimos, bueno, pero ¿dónde tienes alojado el canal? El canal está accesible, tiene una accesibilidad fácil, no lo es, etcétera. Es decir, que bueno, pues a veces no hemos hecho todo lo más conveniente como para darle la visibilidad que debe tener para su uso racional. Bueno, en esta diapositiva, que es la que os mencioné anteriormente, vamos a hacer un sondeo de situación y no sé si Alejandro quieres mencionar algo o Sí, añadir. bueno, vamos a hacer, bueno, gracias Fernando. Vamos a hacer un pequeño sondeo. Vamos a contar, este es el roadmap y este también es un poco la razón de ser de por qué estamos aquí hoy, ¿no? Lo ha comentado Fernando al principio. Hay previsión de que la aprobación de la ley sea inminente. De todos modos, como hemos comentado al principio, el 17 de diciembre terminaba cumplía el segundo plazo para que a partir de ese momento las empresas de 50 trabajadores ya también tuvieran que tener estos canales montados. Y este gráfico que veis aquí, esta especie de roadmap, pues es el camino que hemos seguido para llegar hasta el punto en el que estamos ahora, ¿no? Con un poco de retraso porque parecía que iba a ser el año pasado, en diciembre, cuando se iba a hacer la transposición de la ley y su entrada y su aprobación, pero bueno, no ha sido así. Como veis, pues empezó el 16 de diciembre del 19, cuando se publica y se aprueba la directiva europea. El 17 de diciembre del año pasado es cuando en España debería haberse traspuesto esta ley, cosa que no se hizo, como todos sabemos. En marzo se aprueba el anteproyecto de ley, el 4 de marzo, y en septiembre se pasa a trámite ya el proyecto de ley, ¿no? Y como comentaba Fernando, ahora durante el sondeo pues lo volveremos a incidir sobre ello, pero parece ser que ya es inminente la aprobación. Entonces, voy a lanzar el sondeo, es muy sencillito, son un par de preguntas. Os vamos a dejar 15 o 20 segundos para completarlo y luego vamos a ver en línea los resultados. Entonces, bueno, vais a verlo en la propia pantalla y ahora comentamos.
Bueno, voy a ir cerrando y voy a compartir los resultados con vosotros. Bueno, bueno, ha votado mucha gente, lo primero, ¿eh? Como se suele decir en las elecciones, Eso es muy bueno. es un poquito de participación. A partir de ahí, bueno, como veis, era simplemente conocer el punto en el que estabais en cada una de las organizaciones. Entonces, bueno, ¿qué vemos? Por así análisis sobre la marcha, ¿no? Pues que el 80%, o sea, una inmensísima mayoría, tenéis un canal de denuncias ya implantado en vuestra organización, pero no sabéis si cumple o no cumple con la nueva ley, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor es porque es un correo electrónico, a lo mejor es por lo que comentaba Fernando, ¿no? Que es un canal de denuncias que a lo mejor si sois un grupo empresarial con sede en otro país, pues os viene impuesto y no tenéis la certeza de que el canal cumpla con lo que se va a pedir en la ley española, que ahora comentaremos algunos aspectos técnicos. Y ya digo, en ese punto estáis pues casi todos, un 80%. Entonces, bueno, aparte de eso, ahora al final comentaremos algunas conclusiones y cómo podemos ayudaros a que os aseguréis de que Bueno, cumple o de que no cumple. ¿Sí, Fernando? Eso, Alejandro, es muy positivo porque coincide con lo que hemos estado verificando a lo largo de este año, ¿no? Es decir, que hemos visto muchas empresas que efectivamente tenéis el canal, pero bueno, estabais esperando un poco también pues al desarrollo de los textos legislativos y demás, ¿no? Esto es un clásico que se nos ha ido produciendo en las entrevistas que hemos ido teniendo a lo largo del año. Pero bueno, para nosotros es buena noticia en cuanto a que estamos a disposición para ayudaros. Y como para de dispuestos vamos a estar, pues ahora lo va a explicar Alejandro con respecto a las novedades que el canal, bueno, la solución informática con la que usamos, pues os podemos ofrecer, que nos hemos estudiado en esa comisión, obviamente, pues todas vuestras peticiones, lo que la directiva iba diciendo, lo que la evolución legislativa ha ido también marcando hasta que hemos tenido el texto final, de forma que, bueno, yo diría que estamos en posición de decir que en la solución que proponemos para el canal cumple con todas y cada una de las circunstancias legislativas. Que no es lo más importante, porque ya os digo que lo importante es que el canal se use o que cuando se use funcione y sea fácil, ¿no?, para las empresas, ¿no? Pero que además, si cumple con todo lo que la ley requiere, pues mucho mejor porque no se evita cualquier tipo de problemática o sanción que nos viniera por ese incumplimiento. Entonces, yo creo que para nosotros las respuestas del 80% las esperábamos y son las que hemos ido evidenciando a lo largo del año. Disculpa, Alejandro. No, bien. Entonces, simplemente comentar que, bueno, estáis un 7%, queréis hacerlo inmediatamente. Entiendo que sois compañías o organizaciones que estaréis ya en ello, ¿no? Porque si no, inmediatamente, si no sería complicado. Y luego, bueno, un 11% en el primer semestre. Entiendo que también sois organizaciones que estaréis ya planteando el cómo hacerlo para encajarlo dentro del primer semestre. Y, bueno, y un 2% segundo semestre, ¿no? Entiendo que también cada uno pues al final tiene sus planificaciones y lo gestiona pues como puede, ¿no? Lo importante es que lo tengáis claro. Es interesante, bueno, es llamativo ese 80%. Yo creo que es un buen punto, decir, oye, el 80% de los muchos que estáis aquí hoy tenéis ya un canal, simplemente hay que verificar si cumple o si no cumple. Yo lo veo un buen dato, un bastante buen dato. Entonces, a Sí. partir de ahora, lo que vamos a hacer es contaros desde un punto de vista más práctico. Fernando ha contado la parte más jurídica, ¿no?, de novedades de la ley. Y a partir de ahora, si pasas ya a la siguiente página, Fernando, lo que vamos a ir haciendo es contaros, son 5 o 6 slides más, o sea, no queríamos alargar en exceso el webinar, queríamos hacerlo muy al pie, ¿no?, muy a las novedades. Pues vamos a contaros pues novedades, tanto desde un punto de vista tecnológico, que las tenemos resumidas aquí en esta página, como casos prácticos que ya nos hemos encontrado en otras organizaciones y que os queríamos contar pues la problemática que habían tenido y cómo se había resuelto. Entonces, aquí hay 7 puntos, podrían haber sido muchos más, pero hay 7 puntos que recogen los requisitos, sobre todo de seguridad, casi todo lo que hay aquí es seguridad, menos las dos últimas, requisitos de seguridad para que el canal, primero, obviamente, cumpla con la ley
pero segundo, a vosotros os dé garantías. Es decir, no solamente es cumplir con la ley y ya está, ¿no? Que es algo que comentaba antes muy bien Fernando también, no es yo cumplo y punto, no. Hay que cumplir con la ley, eso es en una escala en un orden de prioridades, lo primero es cumplir con la ley y lo segundo estar tranquilo y estar satisfecho con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, con estos requisitos, que ya digo que lo podíamos haber detallado más, pero tampoco era el objeto de hoy, cumplimos con la ley y tenemos tranquilidad, damos tranquilidad al departamento de cumplimiento, al comité de dirección, al consejo de administración, a los socios, a la empresa en general, a la organización, damos tranquilidad de que está bien montado, ¿no? Entonces, ¿qué puntos son los más importantes? Primero, el tema de confidencialidad de la información. Y aquí seguramente sea en el punto en el que más me pare y más me extienda. ¿Por qué? La ley contempla muchas casuísticas. Hay una casuística, además, hoy estáis conectados bastantes administraciones públicas y concesiones públicas. La ley contempla, por ejemplo, que para ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, pongo este ejemplo por poner uno, parece que quiere decir que el canal de denuncias puede ser compartido. Realmente no dice eso. O sea, realmente dice que se pueden compartir medios. O sea, ¿qué es compartir medios? Que una diputación, por ejemplo, o otro tipo de organismo, o un conjunto, una mancomunidad, o un concejo en la zona norte, un concello, puede poner a disposición de varios ayuntamientos una infraestructura, solo una infraestructura, donde alojar esos canales o ese canal que pueda tener su derivada particular para cada municipio. Eso es compartir recursos. ¿Qué ocurre? Que si no cumplimos con este primer punto de confidencialidad, de tener roles de acceso para que cada uno acceda solamente a su información, de que la información esté cifrada en todo momento por si ocurre cualquier problema, si no cumplimos con este primer requisito de confidencialidad, no podemos compartir medios con otro organismo o con otra, o por ejemplo en grupos de empresas. En grupos de empresas se contempla también esta posibilidad de tener un único canal, o sea, una única infraestructura, voy a decirlo bien, que luego por debajo pueda tener diferentes canales, pero estás compartiendo infraestructuras, que al final el objetivo de todo eso es reducir costes o compartir costes y no tener que montar cada uno lo suyo. Pues en los grupos empresariales se contempla también la posibilidad de compartir medios, que es como dice la ley. Entonces, ¿qué pasa? Si no cumples con estos requisitos de los permisos, de los roles de acceso y de garantizar la confidencialidad, de que la información esté cifrada tanto en el tránsito de la comunicación como cuando está alojada en la infraestructura, pues no se puede montar ese tipo de arquitecturas, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer punto. Independientemente de que lo compartas o no lo compartas, vamos a lo más obvio, ¿no? Nadie quiere que la información que hay en un canal de comunicación, en un canal de denuncias, sea accesible por quien no tiene que serlo. Entonces, incluso ya en ese contexto, también este punto es importante. ¿Cómo garantizamos todo eso? Pues bueno, hay una serie enorme de medidas de seguridad en las que hoy obviamente no vamos a entrar, que garantizan esa confidencialidad de la información. Entonces, por eso que muchas veces los argumentos de tengo un correo electrónico, tengo un formulario en la página web, tengo tal, se caen. O sea, lo siento decirlo así tan drástico, pero esos argumentos se caen, ¿no? Cuando estamos hablando de eso. Entonces, bueno, este es el primer punto importante. Segundo punto, monitorización. Es decir, que revisemos desde dentro y desde fuera el comportamiento del canal, si el canal está disponible, si se ha caído, como se dice ahora, ¿no? Si está habiendo algún comportamiento anómalo, de repente, si lo tenemos monitorizado, si lo tenemos vigilado y de repente en esa monitorización vemos que todos los días a las 4 de la mañana hay un pico enorme de tráfico que no acaba en ninguna, pero luego sin embargo nunca nos llega una denuncia, una comunicación, algo está pasando. A lo mejor nos están intentando atacar, a lo mejor están intentando entrar de alguna manera, a lo mejor hay un fallo en la infraestructura tecnológica que se ha montado y a esa hora hace algo que no tiene que hacer. Bueno, pues monitorizarlo desde dentro y desde fuera también ayuda a prevenir posibles problemas, ¿no? Como ponemos ahí, posibles ciberataques y posibles comportamientos que no son los normales.
Otro tema que se sale de la ciberseguridad, pero que sigue siendo seguridad, que es la seguridad física. Es decir, ¿quién alojaría el canal de denuncias o quién alojaría un servidor muy crítico de la compañía, alguna base de datos muy crítica? ¿Quién lo alojaría en su propia oficina? ¿Quién lo alojaría en su casa? Ahora con el teletrabajo. ¿Quién lo pondría en el primer despacho que hay cuando entras al ayuntamiento a la derecha? Pues esto es lo mismo. O sea, cómo tienen que estar estas infraestructuras tecnológicas? Pues tienen que estar en sitios profesionales, en la medida de lo posible. No voy a decir que estén en grandísimos centros de datos como los que salen en las películas, pero tienen que estar en sitios controlados, con su seguridad física de accesos, con ciertas protecciones eléctricas, de internet, bueno, con ciertas garantías que ya digo, se salen del mundo ciber y entran en el mundo físico, pero al final es que es igual, ¿no? Al final estamos muy en la cabeza con el ciber, con el ciber, con el ciber. Yo me acuerdo que en la carrera me decía un profesor que no hay que irse tanto al mundo digital, que a veces hay que quedarse en el mundo físico, y ponía un ejemplo, ¿no? Decía, nunca menosprecies el ancho de banda de un camión lleno de discos duros, ¿no? Entonces, el símil me vale para esto, ¿no? Estamos siempre con el tema nube, el tema cloud, el tema SaaS en la cabeza. Ojo, que la seguridad física es importante. Vulnerabilidades, gestión de las vulnerabilidades. Pues estamos viendo todos los días en el telediario. Ahora esta semana está la polémica, bueno, la polémica, ¿no? La realidad de que ha habido una intrusión importante a Hacienda. Entonces, ¿y por qué ha sido esa intrusión? No se sabe todavía, pero tiene pinta de que ha sido por un tema de una mala gestión. No se sabe, pero parece que es una mala gestión de vulnerabilidades. Entonces, ¿qué promueve esto? ¿A qué ayuda? Pues a tratar de tapar los máximos agujeros posibles. Al final, las arquitecturas tecnológicas, el software que usamos, todo puede tener algún problema, puede tener algún agujero, puede tener alguna vulnerabilidad. Entonces, una buena gestión de esas vulnerabilidades te evita este tipo de situaciones. Entonces, también, y es muy fácil de montar, y cuando son canales de comunicación, canales de denuncia profesionales, esto estará resuelto. Y si no, habrá que preguntar si está resuelto. Copias de seguridad, pues al final, si todo lo de arriba falla, que tengamos otro tipo de garantías. No debería darse el caso si estamos hablando de entornos profesionales, pero que también a estos proveedores a los que les vamos a pedir ayuda, podemos ser nosotros, puede ser quien sea, para implantar un canal de comunicación profesional, que también ellos den estas garantías desde el punto de vista de que haya copias. Luego, trazabilidad de la plataforma. ¿Esto para qué sirve? Aquí ya entramos en otro mundo, es en el mundo de la diligencia de vida. ¿Qué es la trazabilidad? Dejar constancia, dejar prueba de lo que vamos haciendo en el canal. O sea, poder probar a futuro, delante de un juez, en un proceso, que hicimos las cosas en tiempo y forma, que tuvimos la diligencia de vida que marca en todas las pautas en el mundo del compliance, que respondimos al informante en menos de 24 horas, que se le atendió, que se salvaguardaron todos sus derechos, que se le informó de todos los aspectos relativos a protección de datos, confidencialidad, todo. Pues si la herramienta, si el canal deja una trazabilidad, deja una prueba, un registro de todo lo que vamos haciendo, otro punto más que tenemos resuelto. Obviamente aquí vuelvo a lo de antes. Aquí los correos electrónicos, los formularios en la web se vuelven a caer, ¿no? Y ya, por no hablar de los puntos 2, 3, 4 y 5 que acabo de comentar, ¿no? Pero en concreto el 6, todavía más complicado de solucionar en esos entornos. Y luego el tema de disponibilidad y continuidad de negocio. Al final, esto es un tema de derecho de los informantes. O sea, es un derecho de los informantes garantizar todo esto. Si la plataforma no está disponible, no le estamos garantizando ese derecho de poderse comunicar con nosotros por medios telemáticos. Habrá otros, ¿no? Un teléfono, papel, en persona, pero en la medida de lo posible, ojo, en la medida de lo posible, tenemos que garantizar que la plataforma, que el canal esté disponible pues el mayor tiempo
posible, ¿no? Dentro de, como digo, dentro de un orden y con sentido común. Entonces, bueno, estos 7 puntos, ya digo, podrían haber sido más, son los que consideramos más importantes que debe tener un canal de denuncias, un canal de comunicación. Y ahora nos vamos a contar muy breve, en 5 minutos, y ya pasamos al turno de preguntas, 4 ejemplos de cuatro situaciones que hemos vivido este año, además, en 4 compañías distintas, y en las que había una problemática y, bueno, se solucionó de una manera u otra con la implantación del canal. El primero es una empresa de alimentación, una empresa relativamente grande, o grande, podríamos decir grande, que tenía una necesidad muy concreta, ¿no? Que era, no quiero el canal de comunicación solamente para el compliance penal, como decía Fernando antes, o para mi código ético, lo quiero también para que me incluya otros aspectos, por ejemplo, temas de acoso laboral, temas de igualdad. En este caso concreto era acoso laboral, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurría? Que si una comunicación era de acoso laboral, tenía que ir a una serie de personas para que lo gestionaran. Si era de compliance penal, código ético, etc., etc., tenía que ir a otra serie de personas. ¿Qué ocurre? Claro, no es tan fácil. Hay que montarlo, hay que definir unos flujos de comunicación, hay que ver a quién llega, a quién no llega, hay que garantizar que llegue. Bueno, pues todo eso, por suerte, nosotros en el canal lo tenemos resuelto, ¿no? Y esa era la principal problemática, ¿no? Los diferentes gestores. Luego, bueno, como veis, había unos requisitos técnicos de integración con su directorio activo. Esto básicamente es pues, que cuando te logueas en tu ordenador, si luego vas a entrar al canal de comunicación, pues que ya estés logueado. Es un tema de comodidad y de seguridad, porque todas las políticas de seguridad que tu departamento de IT, de sistemas, haya puesto a nivel compañía, si estás sincronizado con el directorio activo, con tu login y tu password, pues todas esas políticas también van hacia el canal de denuncias, con lo cual estamos poniendo todavía más garantías, ¿no? Luego, no querían que todas las comunicaciones fueran anónimas, con lo cual, dentro de esos 2 flujos había que establecer 2 posibilidades en cada uno, de que sea anónimo o no anónimo. Y desde el departamento de IT querían que la herramienta estuviera en una nube externa, ¿no? Ellos es una empresa, como digo, mediana grande, más bien grande, y tienen su propia nube, tienen su propio centro de datos con su seguridad física, con todo, pero querían tenerlo en un sitio externo. Entonces, bueno, se planteó un proyecto en esa línea. Son proyectos sencillos, no lo hemos comentado antes, pero son proyectos de 3 semanas, 4 semanas, o sea, semanas estoy diciendo, ¿eh? O sea, se implanta rápido y es sencillo, ¿no? Este ejemplo, el de la empresa multinacional, era un poco más, bueno, era bastante más complejo. Primero porque es una empresa muy grande, que todos conocemos aquí en España, multisede, presencia en muchos países, necesitan, ya lo tienen, un canal en cada país, lo necesitan en 4 o 5 idiomas. No solamente tienen que recoger o cumplir regulación de la Unión Europea, la directiva Whistleblowing, sino que tienen que cumplir otra serie de regulaciones de otros países, en concreto otros países del este que están fuera de la Unión Europea y alguno de Latinoamérica. Entonces, ahí sí que había que ver muy bien cómo configurarlo, si había anonimatos, si no había anonimatos, si había que informar de protección de datos de RGPD y además había que informar de otra serie de legislaciones relativas a protección de datos, o en ese país concreto no había ningún tipo de regulación de protección de datos. Era un tema un poco más heterogéneo, ¿no? Que es lo que ponemos en la problemática, que había mucha heterogeneidad de normativas a cumplir. Entonces, bueno, al final lo acabas solucionando configurando los workflows, los flujos, pues de diferentes formas en función de dónde estás, ¿no? Luego había otro tema, que las comunicaciones tenían que estar cifradas con los países de fuera de la Unión Europea. Esto, por suerte, nosotros lo cumplimos de base, pero había que garantizarlo, había que probarlo, había que demostrarlo y, bueno, y también fue un tema que se puso encima de la mesa. Tema importante, esta compañía quería montar también el canal, poder recibir comunicaciones por teléfono, que no sé si lo hemos comentado antes, creo que sí, en la nueva ley se contempla este hecho.
que puedas tener tu canal software en el que la gente entra y notifica una comunicación, pero que tengas también un canal telefónico, un canal papel, canal persona, o sea, que alguien pueda ir a tu oficina, lo del anonimato va a ser más complicado, pero que alguien pueda ir a tu oficina y en persona y trasladarte un posible hecho, ¿no? Una comunicación de algún tipo de incumplimiento. Pues esta compañía, fue un proyecto de principios de año, quería ya montar el canal telefónico también y bueno, se montó, ¿no? Y luego el tema de la trazabilidad, importante también para ellos, porque querían generar un reporte cada X tiempo con lo que había ocurrido en el canal, pues una vez al mes, una vez cada 3 meses. O sea, si hay reporte de trazabilidad para tenerlo también ellos y poder revisar que todo iba como tenía que ir. Y luego a futuro, como he dicho hace un momento, pues si eso hay que usarlo en un proceso judicial, pues se usa, ¿no? Y pues querían ese informe. Sí, Entonces, en bueno, este era... sentido, Sí, sí. Alejandro, importante lo del canal telefónico, que ya nos ha llegado por varios sitios. Empresas que no teniendo una legislación específica, como ha dicho Alejandro, no del espacio europeo, no del espacio de Europa del Este, sino que bueno, pues la empresa decide implantar el canal de denuncia como una buena práctica dentro de la empresa, independientemente de que en un país latinoamericano, por ejemplo, no haya ninguna legislación específica. Que ya es raro el país que no tiene alguna legislación, ¿no? Es raro, está mucho más extendido de lo que pensamos, pero nos está ocurriendo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor imaginaos espacios geográficos donde incluso un empleado puede tener dificultades de lectura y de escritura. Entonces, claro, pues si quiero poner una buena práctica y ese empleado pues no tiene otra posibilidad que comunicarse o grabar un mensaje de audio dentro de un teléfono, pues sepáis que estamos en disposición de hacerlo, ¿verdad, Alejandro? Que No, ya hemos tenido algunos casos. eso es, justo. Además viene por ahí el tema, para lo que dije hace un momento, garantizar el derecho de los informantes a poderte trasladar estas comunicaciones. Entonces hay gente que, independientemente de gente que no sepa escribir, que no sepa leer, oye, pues la hay, pues también Sí, gente que no tenga acceso a Internet. eso Entonces hay que garantizar este derecho por medios físicos para que todo el mundo pueda. Luego aquí tenemos un caso que cada vez se nos está dando más, que es en la administración pública. Este caso es muy concreto porque es una administración pública grande, regional, de una comunidad autónoma grande, con bastante dispersión geográfica en cuanto a provincias. Y aquí el problema principal era que hay muchos organismos que dependen de esta administración y, claro, cada organismo tiene que tener su canal. Vuelvo a lo de compartir medios. Entonces, se podía articular de esa manera, pero había que hacer unas configuraciones muy finas para saber a qué organismo tenía que ir la denuncia. Y había que poner en cada organismo, en algún sitio, en la web o donde fuese, su canal específico. Y que luego eso llegara a la administración central, a la regional en este caso, y pudieran discernir para qué organismo iba la comunicación. Complicado, pero pues también igual. Si lo hemos traído es porque lo resolvimos, ¿no? Gracias a cómo está montado, pues se pudo hacer. Luego querían que las comunicaciones fueran anónimas, que el canal estuviese... bueno, que querían que hubiera todo tipo de comunicaciones, realmente, o sea, anónimas también. Y desde tecnología pasó lo mismo que en el primer caso, que querían que estuviera en una nube externa, ¿no? Esto cada vez es más habitual también. Y el último caso, si pasa Fernando, es una pyme. O sea, estamos trabajando también en muchas pymes. Ya además, a partir de diciembre, pues el rango de empresa es a partir de 50 trabajadores, con lo cual se abre mucho el abanico. Pero bueno, esto era una empresa de biotecnología de unos 40 trabajadores. No había una gran problemática, el tema era que querían sencillez, mucha sencillez, ya está. Lo querían en varios idiomas, sobre todo inglés y castellano, tampoco es un problema en sí mismo, sencillo, y lo que sí que había era un tema, que esta gente, al final son 40 empresas, no tienen recursos para montar una solución propia, no tienen recursos para hacer una gestión proactiva de este canal de comunicaciones y querían que además de montar el canal, además de montarlo telefónicamente en varios idiomas, como veis ahí,
querían que alguien se lo gestionara externamente. Entonces, hacer un primer filtro, ¿no? Decir, oye, pues ha llegado una comunicación, pues oye, atiéndemela tú, empresa externa, despacho externo, y si es algo que de verdad tiene visos de prosperar a una posible denuncia, a un posible incumplimiento importante de nuestros códigos éticos, etcétera, pues oye, me la pasas ya un poco estructurada, un poco analizada, y lo vemos internamente dentro de la empresa. Una casuística distinta a las que hemos visto antes. Entonces, ese era el matiz, sencillez y falta de recursos, con lo cual lo externalizo, lo subcontrato en una empresa externa. Entonces, bueno, también, y queríamos traer este ejemplo, pues para que también seáis conscientes de que esto no solamente lo tienen que aplicar las IBEX 35 y las grandes administraciones, no. Esto nos aplica a todos. Y se puede montar muy sencillito, se puede montar como esta administración regional, se puede montar como esa multinacional, se puede montar de muchas formas. Yo en este sentido, Alejandro, aprovechando los 4 ejemplos, ¿qué queremos decir con los 4 ejemplos? Pues que vemos situaciones de todo tipo, algunas que tienen bastante complejidad tecnológica y algunas que son más sencillas. Pero en el fondo, la gran conclusión de esto es que lo que nosotros estamos promoviendo desde Global Suite de Willis Towers Watson Global Suite, no es algo que sea un paquete, sino que es algo muy a medida, ¿no? Entonces, esto es algo que nos diferencia para bien o para mal, porque a veces podemos ser algo más caros, obviamente, que soluciones paquetizadas que ofrece el mercado, pero al final las necesidades de nuestros clientes son las que nos van marcando la realidad y creemos que en ese sentido estamos acertados, porque tarde o temprano, casi siempre, nos vais a pedir desarrollos específicos, caracterizaciones de la herramienta, el tema idiomático, el tema que hemos visto del canal telefónico, es decir, que el canal pues tiene bastantes aristas que si no tienes una solución tecnológica muy flexible y gente experta en poder aportar esa flexibilidad, pues muchas veces las soluciones muy baratas, o ya digo que son buenas, ¿no? Hay en el mercado un montón de soluciones, pues no tienen ese aporte técnico adicional, ¿no? de consultoría, porque en el fondo es una aportación de consultoría informática adicional a lo que la propia solución de forma automática aporta, ¿no? Y esa es nuestra experiencia, ¿no? Que como veis, pues da igual que sea una pyme, que sea una empresa pública, que sea una gran empresa o un entorno internacional, que tenemos muchos, pues al final pues se sienten bastante confortables cuando nos ven trabajar y además en unos periodos, como ha dicho también Alejandro, relativamente cortos, ¿no? O sea, más de 3 semanas normalmente, aunque sea muy complejo, no nos suele llevar. Como además hemos adquirido en estos años mucho entrenamiento, pues al final eso también reduce mucho los tiempos de implantación. Entonces, bueno, a mí me ha sorprendido un poco, lógicamente, aquellos que decís que en el calendario lo vais a poner pues a primeros del año que viene y demás. Bueno, pues esto es un poco urgente, en el sentido de que, lógicamente, la ley va a entrar en vigor ya, que las sanciones están ahí, pero bueno, también es verdad que no creo que la autoridad establecida se instituya a toda velocidad ni que se vayan a sancionar a las empresas porque habrá, entiendo, pues un plazo de adaptación. Pero yo sí no aconsejaría dejar esto pues para muy adelante. Y además se va a producir probablemente pues un cierto boom de aquellas empresas que van a querer hacerlo a toda velocidad por el miedo a que pues una sanción, un incumplimiento, etcétera, que a nadie nos gusta que en las empresas nos digan que sabiendo que tenemos que hacer algo, no lo hacemos. Por el tema económico, que no solemos hablar en estas webinars ni lo vamos a hacer, pero tampoco es de miedo, son costes muy asumibles, y también tenemos adaptación de costes pues en función del tamaño de empresa. O sea, hay cosas muy hechas a la medida para pymes, pero cuando necesitan un desarrollo, como ha explicado muy bien Alejandro, tecnológico, de comunicación y demás, pues bueno, pues evidentemente se aplica jornadas de consultoría, pero ya os digo que son muy medidas en tiempos y en términos económicos, con lo cual en principio creo que estamos súper bien pertrechados para adaptarnos a cualquier tipo de solución, sea analizar el gap de lo que existe en este momento para que cumpláis con la ley o aquel que quiera implantarlo de forma nueva. Y bueno, yo creo que con esto prácticamente vamos terminando y te dejo en la última diapositiva. Sí, bueno,
Sí. Esto ya, bueno, simplemente son conclusiones, ¿no? Que yo creo que hemos ido comentando y repasando, ¿no? Que los canales tengan unos niveles importantes, altos, como ponemos aquí, de seguridad, los 7 puntos y más que hemos comentado, que dejen trazabilidad por tema de la diligencia de vida, que sean flexibles, lo acabamos de comentar en los ejemplos, lo acaba de reforzar Fernando, que sean flexibles, que te permitan configurarlo de una manera o de otra, más sencillo, más complejo, varios idiomas, no idiomas, canal telefónico, no canal, todo esto, y que pueda dar respuesta a la necesidad concreta, ¿no? Lo que también acabamos de decir, que esto no es un pack de te lo instalas siguiente, siguiente. O sea, tú tienes una necesidad concreta, porque, oye, yo quiero que sea sencillo, quiero que esté fuera y quiero que esté en 2 idiomas. Te lo configuramos así. O te lo tienes que configurar así y se hace así. Entonces, bueno, esas son las 4 claves finales a modo conclusión, y una quinta, que no está aquí, pero ya la digo yo, que es que lo acaba de decir Fernando, que es inminente la aprobación de la ley, con lo cual pues hay que ponerse un poquito las pilas. Aunque ese 80% de los que estáis aquí hoy ya tenéis algo y lo que hay que hacer es revisarlo, ¿no? O sea que por ese lado, fenomenal. Pasamos al turno de preguntas. Hay varias. Si quieres, Fernando, las voy leyendo y te voy repartiendo juego a ti Sí, por favor. o a mí mismo. Nos quedan 8 minutos, ¿eh? No quiero... Mira, pues la primera va para ti. Fernando, te comento. Buenos días. ¿Quién debería ser el responsable de gestionar el canal de denuncias en una organización? Pregunta bastante Bueno, abierta. sí, es muy abierta. Como siempre, es una respuesta que también tiene que ser muy abierta, en el sentido de que va a depender del tamaño y de la organización con la que estemos hablando, ¿eh? Lógicamente, si es una organización que, bueno, nosotros hemos visto pues, mucha aplicación de este responsable en departamentos de recursos humanos y también en jurídico, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo creo que eso sería un poco el 80% de las situaciones en las que nos encontramos. Pero va a depender mucho, claro, del tamaño de empresa. No es lo mismo una pyme. Bueno, y si nos metemos en una administración pública, pues ya la cosa también puede ser bastante. No sé, Alejandro, si tú en administración pública ya tienes focalizado a quién es la persona que se encarga en un ayuntamiento, en una comunidad. Bueno, puede ser secretaría general, habitualmente, en un Sí, ayuntamiento, la secretaría es lo normal. Sí. sí, casi siempre en un ayuntamiento es el área de secretaría. En una administración más grande, con más estructura, pues suele haber un departamento jurídico que se puede ocupar del tema. Entonces, por ahí se mueve el juego. Otra pregunta, esta es para mí, creo. Tratándose de un grupo de sociedades en las que la cabecera del grupo es la sociedad que tiene instalado en la web el canal de denuncias, será Eso es bueno. obligatorio que cada una de las sociedades del grupo tenga su propio canal. ¿Se aplicaría el ejemplo de la administración pública y bastaría con una única infraestructura? Gracias. Sí, ya está. Respuesta corta, sí. Se puede y se debe. Y, vamos, si se quiere, claro. De hecho, la ley lo contempla. Lo he comentado antes, ¿no? Que en grupos de empresas hay un requisito, que ese no nos lo podemos saltar, que es que se identifique muy bien para qué sociedad, en este caso estamos hablando de un grupo de empresas privadas, entiendo, para qué sociedad va la comunicación. Y eso lo puedes hacer de 2 formas. O en el canal de denuncias de la cabecera del grupo, cuando tú entras, que haya un desplegable, un seleccionable para elegir la sociedad con la que quieres ponerle la comunicación, o si no, tú puedes montar dentro de esa misma infraestructura, lo que decíamos antes de compartir medios, dentro de esa infraestructura puedes montar un canal para cada sociedad del grupo. Estás compartiendo medios, estás compartiendo infraestructura, pero tienes un canal para cada sociedad. Se puede hacer de las dos. En realidad es un tema de configuración, ¿no? De que tú decidas cómo configurar la herramienta. Sí, eso es. Luego hay otra pregunta. ¿Qué relación? Bueno, la leo bien. Muchas gracias. Quisiera saber la relación que pueden tener los canales de comunicación con las nuevas normativas ESG. Esta es tuya, Fernando. Bueno, vamos a ver, sabéis que estamos trabajando mucho el tema de ESG y al final todo se está superponiendo. Es decir, lo que no hemos terminado de implantar los GRCs y ahora tenemos el ESG y hay términos que son comunes, con lo cual lo que yo creo que hay que hacer es intentar aprovechar
lo que se tiene hecho de unas cosas para poderlas trabajar en otras, que yo creo que es algo que las organizaciones tampoco nos hemos dado cuenta del todo, porque ya os digo, a lo mejor no tenemos suficientemente maduros toda la parte de las letras de un Governance, Risk and Compliance. Bueno, pues hay temas de riesgos, hay temas de compliance que son muy trasladables al SG, a ciertas letras del SG. Entonces tenemos que hacer un análisis de lo que tenemos y de lo que podemos aprovechar para el SG, pero claro que hay una relación muy importante. Además, dentro de SG hay temas de transparencia, hay temas de buen gobierno, Correcto. que están relacionados con implantar un canal de comunicaciones, un canal de denuncias. Entonces, bueno, eso también, por ahí también vemos la relación. Bueno, luego aquí preguntan que si vamos a circular la PPT. Sí, esto va a llegar a todos, la presentación, eso sin ningún problema. Luego hay otra pregunta, ¿qué plazo tiene una empresa de nueva creación para la implantación del canal de comunicaciones? ¿Tú o yo? Yo creo que es la misma, eso no hay ninguna, yo no he encontrado en la ley que haya alguna disposición transitoria, ahora mismo no recuerdo que haya una disposición específica para las de nueva creación, el plazo es el mismo, lo que rige es el número de empleados, ¿no, Alejandro? Claro, o sea, si la ley te aplica, si tienes más de 50 trabajadores, perdón, o estás dentro de uno de los sectores a los que la ley les obliga a montar un canal de comunicaciones, pues es como cualquier otro requisito administrativo que te van a pedir para montar la empresa. O sea, tienes que tener el canal. Obviamente, y eso, hombre, estamos hoy muchos aquí delante, pero bueno, negaré haberlo dicho. Nadie te va a dejar de dar la licencia de apertura de tu empresa por no tener montado el canal de denuncia. No, hay otras cosas peores. No, en este punto deciros que, bueno, lo que hemos hecho es también desarrollar un documento más exhaustivo de análisis de la ley. Es decir, que, bueno, si tenemos reuniones con alguno de vosotros, nos llamáis y tal, pues en ese momento podemos también, o sea, la PPT, por supuesto, la vamos a circular, pero que sepáis que tenemos un documento más profundo de 20 y tantas páginas de un análisis exhaustivo de la ley. Entonces, bueno, esta pregunta, pues mira, nos hace comprobarlo, ¿no? Creo que no, pero lo vamos a comprobar. Sí, sí, sí. Luego, aquí hay otra pregunta que habla sobre si eso va a ser obligatorio. Le voy a leer exactamente para que esté bien. Dice, ¿el DPO entonces va a ser obligatorio para todas las empresas que tengan que instalar el canal? Vamos a ver, aquí hay matices. Es decir, el DPO es de protección de datos, el canal de denuncias no, pero sí que es cierto que en la ley se recoge que las empresas que tengan que tengan obligación de montar un canal de denuncias van a tener que tener un responsable. Entonces, sí. O sea, es como una especie de derivada, pero sí. Lo que pasa que, Alejandro, ahí se abre el debate. Habrá algunas empresas que se pregunten si puede ser la misma persona. Yo entiendo que no, que deberían ser... No, si es un DPO. Yo creo que la pregunta va, oye, si tengo obligación de montar el canal, ¿tengo obligación de tener un DPO o un DPD? Sí. 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 O sea, luego habrá que ver, habrá detalles concretos, ¿eh? Y habrá alguna casuística especial que a lo mejor hay que verla, pero a priori sí. ¿Vale? O sea, a ver cómo sale la ley. También es otra cosa. En el anteproyecto estaba muy claro, en el proyecto también, pero como luego puede haber enmiendas, puede haber tal, vamos a esperar, pero a priori parece que sí. A priori parece que sí. Son las 11, quedan un par de preguntas, 3 preguntas, pero es que nos gusta ser puntuales, sobre todo porque además luego si tenéis y tenemos otros compromisos, pues lo que haremos será, como decía Fernando al principio, terminar de responder las preguntas por mail. Os va a llegar un cuestionario ahora muy sencillito en el que, entre otras cosas, os preguntaremos, si queréis, que os ayudemos a analizar a ese 80% de los que tenéis ya un canal, pero no estáis seguros si se cumple, pues si queréis que os ayudemos a verificarlo, que eso es nada, es una reunioncita de media hora y lo vemos, nos contáis y os damos nuestra opinión sin ningún tipo de compromiso ni nada. Y nada, pues yo por mi lado, ahora te cedo la palabra, Fernando, pues agradeceros la asistencia, que ha sido importante y nada, seguramente nos seguiremos viendo por estos foros.
Sí, nada, yo agradeceros, efectivamente el tema numérico ha estado por encima del 70% de las personas que dijisteis que podéis asistir, lo cual es muy de agradecer. Y casi hasta el final, hasta el turno de preguntas, así que bueno, pues muy satisfactorio el desarrollo de la ponencia. A partir de ahí os mandaremos esta documentación y, como ha dicho Alejandro, pues a vuestra entera disposición para las próximas semanas, pues para trabajar en este tema y asesoraros en lo que necesitéis. Así que nada, muchas gracias y tendremos ocasión de vernos próximamente. Muy Que bien, tengáis pues un buen día. gracias. Hasta luego. Buen Muchas día. gracias.